vamos a ver un tema que se llama ecuaciones exponenciales. Ustedes tal vez a lo largo de estos días han escuchado reiteradamente esa palabra, exponencial, crecimiento exponencial. Bueno, ese concepto no solamente tiene que ver con la propagación de un virus, sino también con el crecimiento en general de una población. También está relacionado con la desintegración atómica. Presten atención. Empecemos con una pregunta. ¿Para qué valor numérico de x se cumple la igualdad siguiente? Vean que no hay por dónde perderse. El único valor posible para x es x igual a 4. Cualquier otro valor que no sea 4 incumpliría con la igualdad. Esto se basa en un principio que vamos a denominar principio de equivalencia exponencial, el cual establece lo siguiente. Sea A un número positivo, ojo, positivo, eso sí, que no sea 1, entonces la potencia a la x es igual a la potencia a la y, sí y solamente si x es igual a y. Dicho en otras palabras, dos potencias de la misma base son iguales si sus exponentes respectivos son iguales y viceversa. Tengan presente esa nota que está al final de esta página. Veamos unos ejemplos. Supongamos que nos piden resolver la ecuación 2 a la x más 1 igual a 0,50. Observen que en esta ecuación nuestra incógnita está en el exponente. Precisamente por eso es que hablamos de ecuaciones exponenciales. El primer paso sería convertir el decimal en una fracción. 0,50 escrito de manera fraccionaria es 50 sobre 100. Simplificando esa fracción nos da 1/2. Ahora echamos mano de la ley del exponente negativo, el cual nos permite escribir la fracción 1/2 como un 2 a la menos 1. Observen que en esta última igualdad tenemos potencias de la misma base a ambos lados. Entonces, si aplicamos el principio anterior, tenemos que x más 1 debería ser igual a menos 1. Despejando x tendríamos que x vale menos 2. Insistimos, ¿por qué podemos hacer eso? Gracias al principio de equivalencia, el cual establece que dos potencias de la misma base son iguales si sus exponentes son iguales. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que nos piden resolver esa ecuación que aparece ahí. Observen que del lado derecho de la ecuación hay un 1. A ese 1 hay que darle un tratamiento especial. Pero empecemos con la parte izquierda. Como en la parte izquierda aparecen dos fracciones que no son iguales, podemos echar mano de la propiedad que nos permite invertir una de las bases cambiando el exponente el signo del exponente. En este caso elegí invertir la primera de las fracciones. De esa manera, a mano izquierda tenemos una multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué hacemos? Conservamos la base y sumamos los exponentes. Ahora, véanlo cómo vamos a disfrazar ese 1. Como 1 lo podemos disfrazar como a a la 0, según vimos en el repaso de las leyes de potencias, entonces 1 es igual a 3 medios a la 0. ¿Por qué 3 medios?
porque de esa manera tenemos en la ecuación original potencias de la misma base a ambos lados. Entonces, al tener potencias de la misma base a ambos lados, al aplicar el principio de equivalencia, podemos igualar sus exponentes. De esa forma, despejando el valor de x, tenemos que la solución de la ecuación es x igual a 3. Espero que este pequeño video les haya servido